Las brutales últimas horas de Gadafi. Advertencia. Contenido fuerte. Para el año 2011, Muammar el-Gaddafi llevaba más de 4 décadas al mando de Libia. Había resistido intentonas golpistas, embargos globales y numerosos conflictos armados. Sin embargo, en sus últimos días, todo se derrumbó. El país estalló en caos. Las urbes se transformaron en escenarios de guerra. Y para él, el desenlace no ocurrió en un trono ni ante un juez, sino en el barro, manchado de sangre y acorralado. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi vino al mundo en 1942 en una jaima cercana a Sirte, Libia. Descendía de una humilde familia nómada. En su juventud ingresó a las fuerzas castrenses y se formó tanto en su patria como en el Reino Unido. En 1969, con apenas 27 años, encabezó un golpe pacífico contra el monarca Idris y se apoderó del poder. Desde entonces, Gaddafi dirigió el país con mano dura. Abolió la realeza, clausuró instalaciones militares estadounidenses y británicas y estatizó el petróleo. Instauró su doctrina política, la Jamahiriyya, que según él, transfería el poder al pueblo, aunque en realidad él concentraba toda la autoridad. En los 70 y 80, Gaddafi ganó notoriedad global por sus posturas extremistas, su respaldo a guerrillas extranjeras y su vinculación con atentados terroristas, como el del vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, 1988, donde perecieron 270 personas. Esto le valió sanciones devastadoras a Libia durante años. No obstante, también buscó proyectarse como unificador de África y el mundo árabe, promovió alianzas continentales y se erigió en vocero antioccidental. Ya en el siglo XXI suavizó su imagen. Renunció a armas de destrucción masiva, restableció relaciones con Occidente e intentó revitalizar la economía libia. Aún así, el descontento interno crecía, la población vivía bajo férrea vigilancia. Los partidos políticos estaban proscritos, no había libertad de expresión, la corrupción campeaba, los ingresos petroleros beneficiaban principalmente a la élite. Mientras Gaddafi y su clan nadaban en opulencia, muchos libios sufrían penurias. Cuando estallaron las revueltas en febrero de 2011, era inevitable la adhesión masiva. En Bengasi, epicentro de las protestas, los disturbios siguieron a los levantamientos que ya habían derrocado a los mandatarios de Túnez y Egipto. Este tsunami de indignación regional se bautizó como Primavera Árabe. En Libia, comenzó el 15 de febrero, cuando familiares de presos políticos se agolparon frente a una estación policial exigiendo la libertad del activista Fatih Terbil, arrestado por denunciar la masacre de Abu Salim, 1996, donde más de 1.200 reclusos fueron ejecutados por fuerzas leales a Gaddafi. La movilización ganó fuerza velozmente. Para el 17 de febrero, denominado Día de la Ira, miles inundaron las calles de Bengasi, Al-Baida, Tobruk y Derna. Hartos de décadas de tiranía, miseria y abusos, su furia era incontenible. En respuesta, las fuerzas de seguridad, incluyendo la siniestra Agencia de Seguridad Interna, dispararon a matar. Hospitales reportaron 230 muertos en 4 días, muchos con impactos de bala en cabeza y torso, evidencia de ataques premeditados contra civiles. Lejos de apaciguar el conflicto, el régimen desplegó refuerzos y ordenó a francotiradores disparar desde azoteas. La prensa estatal culpó a agentes extranjeros y drogadictos. Saif al-Islam, hijo de Gaddafi, apareció en TV advirtiendo de una guerra civil y prometiendo ríos de sangre. Pero la represión avivó la rebelión. A fines de febrero, sectores claves del ejército empezaron a desertar. En Bengasi, soldados se negaron a atacar a la población. La 36ª Brigada, bajo el mando del general Suleiman Mahmoud, se unió a los insurgentes y les ayudó a tomar el control de la ciudad. Edificios gubernamentales ardieron. Comisarías fueron asaltadas. Se requisaron armas. El 24 de febrero, el este de Libia ya no respondía a Gaddafi. En Tobruk, Misrata, Al-Baida y Zawiya, los combates eran encarnizados. Los manifestantes se armaron con rifles saqueados de cuarteles. Algunos pilotos de la Fuerza Aérea rehusaron bombardear ciudades y huyeron a Malta en sus aviones. La oposición se estructuró en el Consejo Nacional de Transición, creado el 27 de febrero en Bengasi. Dirigido por el exministro Mustafa Abdul Jalil, el CNT se autoproclamó
legítimo representante de la revolución, y trazó planes para una Libia post-Gaddafi. Mientras, Gaddafi resistía en Trípoli y el occidente. Sus tropas incluían unidades de élite como la Brigada Camis, liderada por su hijo homónimo, equipada con tanques y artillería. Además, contrató mercenarios de Chad, Mali y Níger para sofocar las protestas. Para marzo de 2011, la crisis escaló. Las fuerzas gadafistas emplearon armamento pesado, blindados y aviación para recuperar territorios rebeldes. Civiles fueron bombardeados, especialmente en Bengasi y Agdabilla. Los noticieros internacionales transmitían imágenes de vecindarios arrasados. El temor de una masacre en Bengasi crecía si Gaddafi lograba recuperar la ciudad. El 12 de marzo, la Liga Árabe celebró una reunión urgente y solicitó una zona de exclusión aérea sobre Libia, un paso crucial que legitimó una eventual intervención internacional. Esa misma semana, Francia y el Reino Unido presionaron en la ONU para actuar. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973, con 10 votos a favor y 5 abstenciones, incluidas Rusia y China. El texto autorizaba todas las medidas necesarias para proteger civiles, incluyendo la prohibición de vuelos militares en espacio aéreo libio y exigiendo un cese al fuego inmediato. Solo 48 horas después, el 19 de marzo, comenzaron los bombardeos. La operación, denominada Amanecer de la Odisea, fue liderada por una coalición con Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia. Los primeros misiles impactaron defensas antiaéreas, radares y centros de comunicaciones. Más de 110 misiles Tomahawk fueron lanzados desde buques estadounidenses y británicos en el Mediterráneo. Cazas franceses destruyeron columnas de tanques avanzando hacia Bengasi. El 23 de marzo, la OTAN asumió el control total bajo la Operación Protector Unificado, integrando a 28 miembros de la alianza y socios como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. La campaña aérea devastó la infraestructura militar de Gaddafi. Aviones MiG-23, bombarderos Sukhoi, bases aéreas y centros de mando fueron obliterados. En tierra, decenas de tanques cerca de Misrata y Zintan quedaron inservibles. En el mar, la OTAN impuso un bloqueo de armas, interceptando barcos sospechosos de abastecer a las fuerzas gadafistas. Pese a las pérdidas, Gaddafi se mantuvo desafiante, acusando a la OTAN de colonialismo y tildando a los rebeldes de ratas traidoras. Sus fuerzas intentaron derribar aviones con misiles rusos, sin éxito. Para mediados de 2011, la balanza se inclinaba hacia los rebeldes. La OTAN estrangulaba las líneas de suministro, mientras grupos insurgentes convergían hacia Trípoli desde Misrata, las montañas occidentales y el este. El 20 de agosto lanzaron la operación Amanecer de la Sirena, un asalto coordinado a la capital. Combatientes infiltrados se alzaron dentro de la ciudad mientras convoyes rebeldes avanzaban desde el exterior. 5 días de feroces combates arrasaron barrios como Tajura, Fashlum y Suk al-Jumaa. Aunque las tropas leales usaron francotiradores y tanques, el 23 de agosto los rebeldes tomaron Bab al-Azicia, el complejo fortificado que había sido el corazón del régimen durante 40 años. Entre lujos abandonados y documentos quemados, Gaddafi ya no estaba. Había huido antes del asalto final, probablemente el 19 o 20 de agosto, refugiándose en redes tribales leales. Su familia se dispersó, su esposa Safia, su hija Aisha y 2 hijos cruzaron a Argelia el 29 de agosto. Saadi huyó a Níger, pero Gaddafi, convencido de que exiliarse sería una derrota, optó por esconderse en territorios tribales, especialmente en Sirte, su ciudad natal. Ubicada a 450 kilómetros de Trípoli, Sirte era un símbolo de su legado, modernizada con amplias avenidas, edificios gubernamentales y sede de cumbres africanas. Allí, donde todo comenzó, el dictador buscaría su último refugio. En Sirte, la ciudad que alguna vez soñó convertir en capital de los Estados Unidos de África, Gaddafi encontró su último reducto. A principios de septiembre de 2011, llegó acompañado por un puñado de leales, guardaespaldas, asistentes cercanos y combatientes de su tribu Kadadfa, que aún dominaba la región. Entre ellos se movían sus hijos Mutasim, al mando de las operaciones militares, y Saif al-Islam, considerado su sucesor político. Con Trípoli en manos rebeldes, Sirte quedó aislada. Las comunicaciones se cortaron, los suministros escaseaban, pero Gaddafi se negaba a capitular. Para la segunda semana de septiembre, las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, CNT, reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo, cercaron la ciudad.
Brigadas de Misrata, Benghazi y Zintan avanzaron desde distintos flancos, decididas a capturar al dictador y consolidar su victoria. La batalla, sin embargo, fue más brutal de lo esperado. Los leales, atrincherados en edificios civiles, habían sembrado las calles de minas y desplegado francotiradores. Desde mediados de septiembre, el CNT bombardeó Sirte sin tregua. Cohetes Grad, morteros y ataques aéreos de la OTAN redujeron a escombros hospitales, escuelas y búnkeres. Los civiles atrapados intentaban huir entre el fuego cruzado. Gaddafi, acorralado, se movía entre casas abandonadas y túneles subterráneos. Sin una cadena de mando efectiva, dependía de su hijo Mutasim para coordinar la resistencia. Las órdenes se transmitían mediante mensajeros a pie. Los teléfonos satelitales se usaban solo en emergencias, mientras drones de la OTAN rastreaban cualquier señal de calor. La electricidad y el agua desaparecieron. Sobrevivían con comida enlatada y medicamentos improvisados. Entre los 200 leales que quedaban, muchos sufrían deshidratación, infecciones y heridas sin tratar. El propio Gaddafi mostraba el desgaste. Demacrado, con la barba blanca crecida y problemas de salud, hipertensión y diabetes, era una sombra del líder altivo que antes aparecía en televisión. Ahora guardaba silencio, consciente de que cualquier mensaje podría delatar su ubicación. Su plan era romper el cerco y huir al sur, hacia Sabha o Níger, pero todas las rutas estaban bloqueadas. Noches interminables. Guardias rotativos y escombros como barricadas marcaban su existencia. Los ataques aéreos no cesaban. En ese infierno de polvo y metralla, el hombre que gobernó Libia durante 42 años preparaba su final, sabiendo que ni el desierto ni sus tribus leales podrían salvarlo ya. A mediados de octubre, la situación en Sirte se volvió insostenible. El 19 de octubre, Gaddafi y su círculo más cercano prepararon un desesperado plan de fuga. Reunieron un convoy de más de 50 vehículos, principalmente camionetas pick-up y todoterrenos artillados con ametralladoras y armas antiaéreas. Entre los fugitivos estaban su hijo Mutasim, el ministro de Defensa Abu Bakr Yunis Jabr, su jefe de seguridad Mansur Dao y otros altos oficiales. El convoy partió a las 8 de la noche bajo la oscuridad, luces apagadas, intentando escabullirse entre edificios en ruinas. Su objetivo era alcanzar el desierto al suroeste, rumbo a Wadi Zamzam y luego Safa, última esperanza para cruzar a Níger o Argelia. Pero los drones MQ-1 Predator de la OTAN, vigilando Sirte durante semanas, detectaron el movimiento térmico del convoy. Al amanecer del 20 de octubre, cuando el convoy alcanzaba las afueras occidentales de Sirte, un Predator estadounidense lanzó un misil Hellfire contra los vehículos líderes. Minutos después, cazas franceses Mirage bombardearon la retaguardia. El convoy quedó atrapado en una emboscada aérea perfecta. Vehículos estallaron en llamas, combatientes saltaron de los autos en llamas y el caos se apoderó de la columna. Gaddafi, herido pero con vida, logró arrastrarse junto a Mutasim, Dao y otros supervivientes hacia un tubo de drenaje de hormigón de 1.5 metros de diámetro junto a la carretera. Allí permanecieron, cubiertos de sangre y polvo, hasta que combatientes rebeldes de Misrata siguieron las huellas de sangre hasta su escondite. Una granada de advertencia precedió al descubrimiento. Encontraron al dictador ensangrentado, con heridas en brazo, pierna y espalda, vestido con pantalones marrones y chaleco antibalas. Mientras los rebeldes lo arrastraban a la luz, más combatientes llegaban al lugar. Mutasim y Yunis Jabr fueron capturados gravemente heridos. Dao confirmaría después que intentaban llegar a Saba cuando los ataques aéreos los detuvieron. Subido a una pick-up, Gaddafi fue recibido por una turba enfurecida que comenzó a golpearlo con palos y culatas de rifle mientras el vehículo avanzaba lentamente entre la multitud. El hombre que gobernó Libia por 42 años enfrentaba ahora su hora final, no en un palacio, sino en las calles de la ciudad que soñó convertir en capital de su utopía africana. La turba enfurecida no mostraba piedad. Tironeaban del cabello encanecido de Gaddafi, arrancaban jirones de su ropa ensangrentada, mientras los gritos resonaban con décadas de dolor acumulado. Asesino, component placement, torturador, component placement, pagarás por Misrata. Combatientes se abalanzaban sobre la camioneta que lo transportaba, buscando alcanzar al hombre que durante 42 años había sido intocable. Las imágenes que circularon después mostraban una escena dantesca. Gaddafi, semiconsciente, con profundas heridas sangrantes en el cráneo y el vientre.
Intentó incorporarse una vez, solo para ser derribado a golpes. La turba lo golpeaba con fusiles, palos e incluso las manos desnudas. En el caos, nadie controlaba la situación. El momento exacto de su muerte sigue envuelto en misterio. Informes forenses confirmaron impactos de bala en la cabeza, entrada por sien izquierda, y abdomen, 2 disparos a quemarropa. Algunos testigos juraron que murió durante la pelea en la camioneta. Otros, que un miliciano de Misrata le disparó deliberadamente al llegar al puesto de control del CNT. Lo cierto es que cuando el vehículo detuvo su marcha en las afueras de Sirte, el hermano líder ya era un cadáver. Post-mortem. Simbolismo y secreto. Su cuerpo, pantalones empapados en orina y sangre, torso con moretones de pies y puños, fue trasladado a Misrata, ciudad mártir que resistió meses de asedio. Durante 3 días, yació en un contenedor frigorífico de un matadero reconvertido, exhibido como trofeo de guerra. Las colas para verlo eran interminables. Madres de desaparecidos escupían al cadáver, jóvenes tomaban selfies macabras, veteranos de guerra lloraban de alivio. Mutasim y Yunis Jabr compartieron destino. El primero con un tiro limpio en la yugular. El segundo desangrado por las heridas del bombardeo. Los 3 cuerpos fueron enterrados en secreto el 25 de octubre en una tumba sin nombre en el desierto, mientras el CNT declaraba oficialmente el fin de la guerra. Legado de un tirano. Su muerte sin juicio generó controversia internacional, pero para la mayoría de los libios, la justicia había sido rápida y popular. El hombre que soñó con enterrarse como héroe panafricano terminó en una fosa anónima, su muerte tan caótica como su régimen. 42 años de terror, petrodólares y megalomanía culminaban con balas de milicianos anónimos, en el mismo país que juró liberar. Hoy, mientras Libia sigue fracturada, su tumba oculta simboliza el último acto de un dictador que prefirió convertir su nación en ruinas antes que soltar el poder. La historia, al menos en esto, fue poética. Murió como vivió, bañado en sangre y rodeado de enemigos.